guía clínica o o para redactar una política de salud. Entonces es importante que nosotros publiquemos nuestros resultados. Lamentablemente, así como hay un avance en la ciencia, un momento, por favor. Perdón, he tenido que cargar mi batería. Em, Les decía que lamentablemente todos estos avances en la ciencia, en la tecnología, podrían traer algunos excesos, excesos de como la explotación de los sujetos de estudio, romper la confidencialidad, denigrar a los sujetos de estudio, no respetar su autonomía, etcétera. Entonces, cuando hagamos cualquier trabajo de investigación y publiquemos los resultados, tenemos que proteger todos estos principios éticos y todos estos resguardos hacia la población de estudio. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es un artículo científico? Es definido como un informe escrito y publicado, yo no sé, ya, donde se describen los resultados originales de una investigación. Estamos hablando de un artículo científico porque después vamos a ver en adelante que hay otras formas de manuscritos someter en una revista indexada, pero lo que nos han pedido es un artículo científico en la charla. Entonces es un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de una investigación. ¿Cuál es la finalidad de un artículo científico? Es divulgar, compartir, contrastar estos resultados con la comunidad científica interesada. Cuando los resultados están confirmados, este se incorpora en una base de datos que es conocida precisamente con el nombre de conocimientos científicos. Cabe indicar que ahora en las investigaciones no solo podemos someter el trabajo de investigación final, sino que muchas veces los editores buscan la trazabilidad de los resultados. Entonces nos pueden pedir la base de datos, nos pueden pedir el formato de consentimiento informado, nos pueden pedir el dictamen del comité de ética y otros sobre todo la metodología para ver si esto puede ser replicable, reproducible, etcétera. Muy bien. Les había indicado que son diversos los tipos de publicaciones. Según la revista, algunas revistas, por ejemplo, enfocan mucho en reporte de casos. Sí, son revistas especializadas en reporte de casos. Otras, como las que voy a tocar, que son las dos peruanas más importantes para el área de salud, tienen esta variedad, estas alternativas de publicaciones, que está la editorial, el artículo original breve o comunicación corta, el artículo de revisión, el reporte de casos, contribución especial, un artículo especial, un artículo valorado críticamente. Puede haber otras revistas que buscan galería fotográfica y muchas de ellas también aceptan el tema de las cartas al editor. Habíamos dicho que era muy importante el tema de la ética y la integridad científica. La ética de la publicación es una parte clave para mantener la investigación honesta y confiable. Ayuda a garantizar que la investigación sea confiable y avance en el conocimiento. Esto beneficia a toda la comunidad de investigación y a su vez ayuda a la sociedad a progresar, porque habíamos dicho que los resultados pueden ser utilizados para la toma de decisiones de un plan de diagnóstico, un plan de tratamiento, una política pública, una guía, etcétera. Un tema básico y que después yo les voy a compartir el artículo sobre por qué fracasamos cuando publicamos, son este tipo de detalles. Nos dicen, dentro de los aspectos éticos, tomó consentimiento, no, primero, sometió el artículo a un comité institucional de ética de investigación, sí, no, ponen sí. Y luego, si trabajó con seres humanos, tomó consentimiento informado, sí, no. Si ponen no, entonces ahí indican, especifique por qué no tomó el consentimiento informado. Entonces, si ya se
ejecutó el proyecto, se redactaron los resultados, se analizaron los resultados, se escribió el paper, se sometió el paper. ¿Ustedes creen que en ese momento van a poder tomar el consentimiento informado? No, lo tenían que haber hecho mucho tiempo atrás, cuando sometieron el proyecto al comité de ética. El comité de ética debió aprobar el formato de consentimiento informado. Y una vez que han hecho trabajo de campo, trabajo en hospitales, etcétera, debieron realizar este proceso que es el intercambio de información, en el cual libremente los sujetos de estudio expresan su concordancia para estar dentro del ensayo clínico, dentro del trabajo de campo, etcétera. ¿Por qué es importante el consentimiento informado? Porque va a respetar la autonomía del paciente o sujeto de estudio, verifica si se ha entendido, por ejemplo, en un ensayo clínico, el tema de los procedimientos como el placebo, la selección aleatoria, la posibilidad de entrar en el grupo control, los beneficios, los riesgos, si es un estudio multicéntrico, etcétera. Debe verificarse que el paciente toma la decisión de manera informada y voluntaria, que haya entendido los riesgos, los beneficios, las alternativas, los procedimientos, también la libertad de retirarse en cualquier momento de la investigación. En este proceso de toma de consentimiento informado debe evitarse la coerción y el incentivo indebido y la explotación. Ahora bien, es importante que dentro de este proceso de consentimiento informado también haya la posibilidad de hacer preguntas y repreguntas hasta que lleguemos a la conclusión de que el sujeto de estudio ha entendido el proceso de consentimiento informado. La regulación peruana de ensayos clínicos, que es la que rige la investigación con seres humanos, sobre todo cuando son trabajos experimentales, ensayos clínicos, ensayos con vacunas, con dispositivos médicos, pide este contenido, ¿no? Desde la justificación, objetivos de la investigación, los procedimientos, las molestias, los riesgos, los beneficios, qué procedimiento se va a realizar, la posibilidad de retirarse en cualquier momento del estudio sin ningún perjuicio para continuar su tratamiento, etcétera. Siempre, así sea un estudio simple de campo, debemos dar la seguridad que vamos a resguardar la confidencialidad y la privacidad sobre todos los datos personales del paciente. Nos comprometemos también a dar cualquier información, y en casos ya de ensayos clínicos, que es mucho más riguroso el consentimiento, bien la compensación económica por transporte, gastos adicionales. En el caso que sea una pareja en edad reproductiva, el tema del método anticonceptivo, etcétera. Después, dentro de los aspectos éticos, les van a pedir la prueba de que ha sido sometido a un comité de ética de investigación. Ahí sí tienen que dar el nombre, en algunos casos el dictamen, y me ha tocado revistas donde además nos piden que adjuntemos el dictamen favorable del comité de ética de investigación. Muy bien. La mayoría de universidades tienen sus propios comités de ética de investigación, los que de manera autónoma, independiente, evalúan el proyecto de investigación y velan por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que ingresan dentro de la investigación. Muy bien. Algunas universidades cobran un TUPA por la evaluación del comité de ética, sobre todo los externos. Hay otras universidades que además cobran por las enmiendas, que son los cambios que se realicen al proyecto de investigación, etcétera. Muy bien. Solo esto por referencia, los comités de ética de investigación están formados por equipos multidisciplinarios. En el Perú piden que no sea menor a 5 personas. Pueden decir, bueno, mi proyecto es medio complicado porque es de bioinformática y ninguno de los miembros del comité de ética es especializado en bioinformática. No tengan problema porque el comité también tiene sus limitaciones, entonces puede tener la libertad de invitar a un especialista para que evalúe ese proyecto de investigación y pueda ser capacitado para los miembros del comité de ética hasta para entender ese tipo de diseño de investigación. Voy a analizar dos revistas importantes que tenemos en el Perú. Esta es la revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almonzó Araguinaga Asenjo de Chiclayo, ahora que está de moda Chiclayo.
Está indexada en Scopus, es un Q4 y es muy, muy buena revista de investigación con permanente publicación de todos los tipos que hemos visto de posibilidades de manuscritos, desde un editorial, una carta al editor, revisión de casos, artículo original, artículo breve, etcétera. Muy bien. Y vamos a ver, seguimos con el aspecto de la ética, dice criterios de autoría. Este es un tema que cruza el tema de integridad científica en nuestro país. Hemos visto muchos problemas del tema de autoría, entonces es muy importante y las revistas lo están recalcando mucho. Es más, hay una lista, creo que en la siguiente en diapo van a observarla, sobre ya no los criterios, sino los ejemplos, como algunas revistas solicitan que se identifique cuál ha sido la participación de cada uno de los coautores del manuscrito sometido. Un autor o un coautor debe ser capaz de asumir públicamente la responsabilidad del contenido del artículo. Debe poder señalar por qué y cómo se realizaron las observaciones, intervenciones, las conclusiones. Debe guiarse también por un principio ético. Todos deben estar obligados a responder públicamente. En este tema que ha habido de autorías fantasmas o compra de artículos, algunos se han defendido indicando de que ellos no sabían que esa persona que tenía una mala práctica era parte del equipo. En realidad, cuando ustedes están firmando están sometiendo un artículo, parte de este grupo de documentos que les obliga a la revista, está el tema de declaración de autoría y cuánto ha dado de aporte intelectual cada uno de los coautores. Para esta revista que les digo, la he elegido por ser muy buena, dice la autoría debe ser libre, considerando la participación inclusive de estudiantes de pregrado en ciencias de la salud. Esto es muy importante. Es más, a veces yo he sido coautora de mis alumnos. Hemos hecho trabajo juntos y el tema del respeto de la autoría va por delante de todo. Entonces, he tenido el gusto de más bien ser coautora de un exalumno mío y una revista italiana, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Cualquier parte de un artículo que sea esencial para las conclusiones fundamentales del mismo será responsabilidad de los autores. No pueden decir, la verdad es que esta persona que no tuvo buena práctica es la que redactó la discusión y cometió plagio con IA, pero la parte que yo he redactado estaba bien. Sorry, pero les toca a todos por igual. Miren aquí, esta revista también la admite y lo he visto varios. Es más, alguna revista me ha mandado hasta el Excel y solo es para llenar en una tabla de doble entrada. En una fila están todos los nombres y apellidos y en otra están todas estas acciones, ¿no? Dice conceptualizó, diseñó la metodología, condujo la investigación, analizó los datos, redactó el borrador inicial, redactó y revisó la versión final, gestionó el financiamiento y suministro de los recursos para la investigación. Y así por cada uno, muy bien. Todos al final cierran indicando que revisaron la versión final. Muy bien, vamos adelante. Algunas especificaciones que son muy importantes a tomar en cuenta. En la primera columna están las categorías, los tipos de publicaciones que vamos a someter y en las siguientes columnas algunas precisiones sobre la extensión, por ejemplo, ¿no? Dice, un artículo de investigación, estamos hablando del artículo original, muy bien. Em, em, mm, un resumen va a tener el resumen. Algunas revistas en el artículo original piden, aceptan entre 250 a 300 palabras. Normalmente son 250, como dice el artículo original, tiene 250 palabras el resumen. Ahora, el contenido máximo de palabras para esta revista peruana es de 5.000. Alguna vez he publicado en algunas revistas que aceptan hasta 6.000 palabras. Muy bien. El número de tablas aquí es alucinantemente alto porque en la mayoría de publicaciones
Internacionales nos aceptan 5 o 6 máximo y sumando los gráficos, ¿ah? Eh, yo creo que es bastante. Y luego las referencias bibliográficas en un artículo original pueden llegar a 40. Ojo, tienen que haber sido citadas. No es que pongamos una lista de referencias que ha citado otro autor dentro de uno o dos artículos que hemos leído, pero pegamos los 20 de cada uno. No, tienen que ser aquellos que nosotros hayamos leído y hemos citado. El editorial no tiene resumen, puede ser hasta 2000 palabras. Se puede poner tablitas, dos, y puede haber mínimo 5 referencias. Yo los invito a revisar la editorial de la revista eh, peruana de experimental, que la vamos a ver dentro de un rato. Ahí he publicado el tema, la editorial sobre la última declaración de Helsinki del 2024. Bueno. Luego de un artículo original tenemos el artículo original pero breve, que en realidad también es una investigación, pero puede ser que desde el autor ha decidido hacerlo un poco más pequeño o simplemente pasó a ser un artículo original a los pares revisores y consideran que no es, que es demasiado para hacer un artículo original, pero que la información es sustanciosa, entonces podrían disminuir, acortar las palabras para hacer solo 3000, también el número de tablas y puede ser publicable. Artículo de revisión, están de moda los artículos de revisión y metaanálisis. El resumen es de 250 y el contenido aquí ya puede ser hasta de 7000, solo 5 tablas. Acá yo pienso que cuando es revisión podrían poner un poquito más. Y miren la cantidad de referencias, porque dentro de una revisión se hace un estudio de varios artículos que han pasado por todos los criterios de inclusión y en realidad se puede llegar a a esta dimensión de referencias bibliográficas. El reporte de casos ya es más breve, son 150 palabras en el resumen, 2500 en el total del reporte de casos, 6 tablas y 20 referencias. En los especiales también, solo 250. Aquí puede ser 7500 palabras, 10 tablas. Contribución especial 150, 3000. Número de tablas 5, referencias 20. Y hay otras que además ponen galería, cartas al editor, galería fotográfica, etcétera. Muy bien, vamos adelante. La mayoría de revistas en la parte de instrucciones al autor les los invitan a corroborar si están cumpliendo con la lista de comprobación para la preparación de envíos. Un tema muy importante y cruza la ética de la investigación, pero también la integridad científica, es el que no se haya publicado previamente ni sometido a consideración por ninguna otra revista. ¿Por qué? Porque si no habría la duplicidad de publicación. Nunca vamos a poder someter el mismo manuscrito a una revista, puede ser en español y otra en inglés, pero con los mismos resultados, porque estaríamos cometiendo doble publicación y si alguna ya se publicó sería el autoplagio. El archivo, algunos dicen en qué formato lo van a enviar, la mayoría lo hace en Word. El texto, aquí algunos aceptan el Arial, otros el Times New Roman, la mayoría son con 12 puntos de tamaño, ¿sí? El tema hemos dicho súper importante de las directrices de autor, de autoría que tiene cada revista. Ahora, cuando vamos a someter, en realidad muchos piensan que someter el artículo, sobre todo los que son coautores, amateurs, creen que el corresponsal o el investigador principal tienen que subir y solo suben el artículo y el dictamen del comité de ética y dicen, ¿y por qué se demora tanto, no? Y en realidad a veces uno pierde mucho tiempo con todas las declaraciones. Por ejemplo, no es una declaración jurada simple, sino es una declaración jurada de autoría y cada autor tiene que firmar. Entonces hay que pasar, que cada uno lea
y poner su firma digital, hacer el PDF y volver a enviar a cada uno de los autores. Después piden la declaración de conflicto de interés y esa es individual, la tiene que hacer cada uno. Entonces, digamos que tienen 8 autores, entonces hay que pedir los 8 COI para someter todo completo recién a la revista. Em, Hay otros, esta revista pide el formulario de principios éticos, por eso les digo que importante es el tema de la ética. Pide el cumplimiento de los principios éticos, también tiene que estar firmado. Muy bien. Y el tema de tablas, por ejemplo, muchos piden que se puede insertar dentro del paper principal, anónimo, dicho sea de paso, y se pone las tablas donde corresponde, pero hay otras revistas que solo piden el Word y aparte piden un documento solo con las tablas y todavía en formato Excel, así como los gráficos. Vamos ahora a fijarnos en la estructura ya del artículo. Muy bien, me han invitado a hablar sobre el artículo original. Vamos, el artículo tiene siempre un resumen y tiene su traducción al inglés, ¿sí? Hay revistas que hay que presentarlo en inglés, en español y en portugués, ¿no? Sí, pero en estas revistas peruanas nos piden, en la mayoría solo es español y el inglés. Creo que ya le Presenta. diste la calva también. ¿Aló? Es la última, hasta por lo menos hasta agosto. ¿Ya dónde se Por favor, ¿pueden apagar su micrófono o mutear? Porque no están interfiriendo con el avance. Gracias. Les decía que ya habíamos visto en la estructura que pedía esta revista 250 palabras. Habíamos indicado que hay algunas revistas que piden hasta 300 palabras. Muy bien, todo el resumen debe estar redactado en un solo párrafo, ¿correcto? Ahora, resúmenes, hay revistas que solicitan un resumen estructurado y otra no estructurado. El estructurado tiene subtítulos y el no estructurado es un párrafo sin subtítulos. La mayoría ya pide subtítulos, o sea, el estructurado. Y puede ser que sí o no entre la introducción y en inglés el background. Incluye antecedentes relevantes que permitan entender por qué se hizo el estudio y también acaba el objetivo. A veces de frente ponen objetivo, el presente estudio, el estudio tal y ya no ponen introducción. Luego, siempre en el mismo párrafo entra material y métodos. Y hay revistas donde puede ser de corrido que hablen sobre el tipo de estudio, la población, medición de variables, análisis de datos, pero lo importante es que estén estos contenidos dentro del material y métodos. Lo mismo en resultados. En resultados debe hablarse algo sobre la población estudiada, se trata de un estudio, con jóvenes universitarios o jóvenes estudiantes de universidades privadas o públicas, etcétera. Hablan sobre los resultados principales, la interpretación de los datos obtenidos y algún aspecto que permite entender los resultados y por último cierran con conclusiones, ¿sí? Solo la conclusión principal. Todo eso debe entrar en 250 palabras en un párrafo. Muy bien. La traducción tiene que ser bien traducida. Olvídense de estar colocándole en Google Traductor. Tiene que ser una buena traducción. Ahora vamos con las palabras clave, las keywords. Pueden ser, hay revistas que aceptan hasta 8, aquí mínimo 3, máximo 6. Hay revistas donde cuando se está sometiendo las palabras clave, no es que se copien las 3 o las 6 palabras juntas, sino que tiene que colocarse una por una. Se coloca una palabra clave, se pone enter y pasa a una segunda fila. Se escribe la segunda palabra clave y apretan enter y así con todas respectivamente. Lo mismo en inglés, las recomendaciones que si son del área de salud tiene que ser con términos MESH. Vamos con la estructura de la introducción. Entonces ya hemos pasado el tema del resumen. Hay algunas revistas que aceptan en la primera página que es donde sí va a estar, no es anónimo, y donde sí van a estar el nombre de los autores, colocan el título, los autores, su afiliación y el resumen tanto en español como en inglés y como sus palabras claves. Muy bien, que la conocemos como la primera página.
Muy bien, vamos a la parte de introducción. Esta parte de la redacción de un artículo original puede tener máximo unas 2 páginas. ¿Qué vamos a tocar? Nosotros empezamos de lo macro a lo micro, de lo internacional a lo nacional, de lo global a lo más específico. Dice antecedentes importantes que se sabe y que no se sabe y que revelan porque fue relevante hacer el trabajo y la justificación. Puede incluirse acá los objetivos del trabajo o también la pregunta de investigación. Normalmente ustedes van a encontrar el objetivo del estudio al final en el párrafo final de la introducción. Muy bien. En toda la redacción es importante aquí, a partir de esta parte del manuscrito, colocar las fuentes, las citas bibliográficas. Muy bien. Como son de salud, la mayoría utiliza Vancouver, pero alguna vez me ha tocado algún trabajo que linda también con lo social y he tenido que adaptar a APA, ¿no? Entonces va a depender de la revista y del tema que ustedes estén involucrados y van a publicar, porque podría ser que no sea Vancouver, sino sea APA. O alguna vez me tocó una revista que publicaba en Chicago. Vamos adelante. La segunda parte, mm, después de la introducción, es el material y métodos. Muy bien. Pero dentro de material y métodos hay una serie de datos que nosotros debemos brindar. Y en forma ordenada, y es un consejo, pueden empezar con el diseño de estudio y tienen que explicar qué tipo de investigación es, qué diseño han estudiado. Luego la población, luego la unidad de análisis, o sea, ya la muestra, cuál ha sido la población de estudio, cuáles han sido los criterios de selección. Acá pueden colocar los de inclusión y de exclusión. La muestra y muestreo, especificar si se trabajó con todo el universo. Hay gente que trabaja con todo el universo. Por ejemplo, he visto estudios sobre, digamos, anemia en un comedor popular y eran 80 niños. Entonces se ha trabajado con el universo de ese comedor popular. Pero a veces no es posible trabajar con todo el universo. Entonces hay que hacer un muestreo o por lo menos indicar cuáles fueron los criterios para hacer la selección y el enrolamiento de los sujetos de estudio dentro de esa investigación. Mm, es bueno explicar el muestreo. Es más, algunas revistas piden hasta la fórmula del muestreo. También se debe hablar sobre la operacionalización de variables. Esto no es una tesis, porque una tesis sabemos que hay una tabla y decimos variable, indicador o definición operacional, indicadores, valor, categoría, escala, etcétera, ¿no? Pero aquí no. Acá simplemente nosotros vamos a decir cuáles han sido las variables que se han incluido dentro del protocolo. Se pueden explicar algunas de las variables. Por ejemplo, si hablamos sobre algún test que midió los conocimientos, actitudes y prácticas, se puede decir, bueno, eran conocimientos sobre tal área, tal área, tal área. Algunos dicen conocimientos sobre tal área de la pregunta 7 a la 14, conocimientos sobre tal área de la 15 a la 16, etcétera. Muy bien. Luego describir los procedimientos, cómo fue realizado el trabajo de investigación, el, qué personal recolectó los datos, en qué momento los hizo, qué instrumento utilizó. Es importante, por ejemplo, cuando utilicen un cuestionario, deben indicar el cuestionario tal, si ha sido validado por tal, e incluir la cita, la referencia bibliográfica donde ha sido validado. Miren. La mayoría de revistas ahora tienen un apartado para aspectos éticos, sobre todo en el momento de someter. Y lo que les decía, dice especificar el nombre del Comité de Ética de Investigación que evaluó y autorizó la ejecución del proyecto que dio lugar al trabajo presentado, adjuntando el archivo del envío. Entonces hay que adjuntar el dictamen del Comité de Ética de Investigación. Ahora, si se utilizó el consentimiento informado o el asentimiento. Asentimiento es el consentimiento informado, pero que lo da el menor de edad. Muy bien, si es un menor de edad, la norma peruana indica que debe ser un asentimiento informado del menor de edad y consentimiento informado de los padres.
Y si se devolvió los resultados a los participantes de estudio, esto es algo innovador, tiene que ver con el valor social de la investigación. Ahora, em, hay investigaciones que requieren sí o sí el someter a comité de ética y la revista va a pedir el dictamen que evidencie esta aprobación del comité. Dice, las que ellos van a pedir son investigaciones realizadas con seres humanos, investigaciones que utilicen directamente material biológico humano, investigaciones que utilicen datos de humanos susceptibles a identificación como muestras de biobancos o registros médicos, o sea, las historias clínicas, las resonancias, las tomografías, etcétera. ¿Qué no piden? Los estudios secundarios realizados con bases de datos de acceso público, por ejemplo, la ENDES, la ENAO. Yo he publicado sobre temas de salud pública o analizando la ENDES, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es factible que preguntemos a toda la población en el Perú si tomarles el consentimiento informado, porque ya es una base de datos secundaria, no es una entrevista a sujetos de estudio, sino una observación documental. Muy bien. Tampoco vamos a pedir comité de ética si es una revisión sistemática, un metaanálisis, estudios bibliométricos, ¿correcto? Intervenciones de vigilancia en salud pública. Se ha hecho algo en salud pública y nosotros vamos a tomar esos datos de la vigilancia pública. Investigaciones de brotes de emergencias sanitarias. Evaluaciones de programas de salud pública. Muy bien. Ahora, otra cosa que ahora pienso en los análisis estadísticos. No solo tenemos que colocar las pruebas que se utilizaron y las variables, sino el nivel de confianza y significancia utilizado. Es más, el comité, que alguna vez me ha pasado, ¿ah? El comité editor no solo ha pedido la evaluación estadística, sino que ya cuando se entabla una conversación, cuando ya ha habido una primera revisión, ha pasado un primer filtro de requisitos y ya tenemos conversaciones con el editor vía la plataforma. A veces ha pedido la base de datos o algún no la ha pedido y después algún par revisor ha pedido un nuevo análisis estadístico con otra prueba más, ¿no? Que también se ha hecho. Eh, En realidad, más bien creo que tranquilidad el saber que estamos sometiendo revistas que se dan el lujo de hasta revisar la parte estadística de nuestros manuscritos. Muy bien. Ahora pasamos a la tercera parte. Hemos dicho introducción, material y métodos. Pasamos a la tercera parte que son los resultados. Los resultados deben ser presentados de manera clara y concisa. Hay que evitar la redundancia. El número, a mí me parece grande, el número de tablas y gráficos será de 10 en esta revista, pero hay otras que hemos dicho que son 6 hasta 5 y algunas 5 contando la suma de las tablas y los gráficos. Muy bien. No se debe repetir, por ejemplo, puede hacer que una tabla solo sea sobre las características sociodemográficas, ¿no? Edad, género, procedencia, y después también haya como eso es en tabla y en el gráfico, en la figura también presenten edad, género y procedencia, ¿no? Eso sí es una redundancia. Nos pide, y esto es a nivel global, que todas las tablas tienen, que sean las líneas horizontales, no debe tener líneas verticales, debe enumerar cada tabla, correlativamente según aparezca el texto debe tener un título, debe haber una descripción. Siempre en las tablas va adelante. Se dice, por ejemplo, se evidenció que el 90% de los participantes conocían tal cosa, ver tabla 1. Y recién luego de esa descripción se coloca la tabla. En los gráficos no, es al revés. Se podría primero el gráfico y después hacer una descripción de ese gráfico. Muy bien. Em, si las abreviaturas no son conocidas por el medio, entonces se tiene que explicar de qué se trata cada abreviatura. Hay que poner las medidas,
las medidas, si se ha hecho desviación estándar, etcétera. Muy bien. Es así como se debe presentar, entonces tenemos solo líneas horizontales, no hay un diseño de tabla donde se cierre cada columna. Muy bien. Y se está poniendo al pie de tabla asteriscos, etcétera, para indicar qué prueba se ha hecho y las abreviaturas, ¿no? En este caso, por ejemplo, USMP, la Universidad de San Martín de Porres. Muy bien. Figuras hemos dicho que van a ser gráficos, pueden ser mapas, pueden ser fotos. Lo importante es que estén enumeradas, que luego sean descritas. Ojo, hay que evitar que alguna de estas, por ejemplo, fotografías develen la identidad del paciente o de la comunidad. Pues no podemos publicar. Le hemos dicho a estas personas que vamos a proteger su confidencialidad y no pueden después salir retratadas en nuestra revista. Muy bien. Algunas revistas, además, si van a ser impresas, les van a indicar que me ha pasado también que va a haber un costo adicional si son figuras a colores o fotografías a colores por el tema de la imprenta y la edición. Entonces ahí creo que era $100 por cada figura si es que salía impresa, ¿no? Y pasamos a una parte que ya es de diálogo, de conocimiento, ya de manejo del tema, que es el tema de la discusión. En esta sección del artículo científico hay una contrastación de nuestros resultados. ¿Qué hemos encontrado nosotros versus lo que han encontrado los demás? Muy bien. Entonces, tenemos que, cuando hemos hecho el proyecto, ya nos hemos proveído de varios artículos para hacer la parte de justificación, la parte de antecedentes, estado del arte, marco teórico. Entonces, todo eso nos va a servir para enriquecer el diálogo que vamos a tener aquí de contrastación de resultados. Ahora, podrían ser iguales o semejantes, podrían ser diferentes, podrían ser casi iguales o podrían ser totalmente opuestos. Entonces, todo vale porque podemos decir que en nuestro caso encontramos que 3 de cada 10 mujeres eran científicas en el Perú, pero en España son sin, contrasta con los resultados obtenidos en Suiza, donde casi es el 50-50%, ¿no? Entonces, no está mal que nosotros estamos solo reflejando la realidad de lo que hemos encontrado. Muy bien. Al final de esta sesión deberá incluir las limitaciones. Es muy importante. Esto dice mucho de la honestidad que tenemos, de la honestidad académica, ¿no? Nuestro trabajo de investigación no es para vanagloriarnos, sino para demostrar lo que hemos encontrado en el trabajo de investigación. Entonces, si observamos que tiene limitaciones, el estudio lo tenemos que decir, ¿no? De manera honesta. Por ejemplo, podemos decir que nuestros resultados no pueden ser generalizables, que solo corresponden a la población estudiada a mediana altura o a gran altura, etcétera. Muy bien, y que más bien recomiendan que éste se replique a diferentes altitudes geográficas para obtener mejores resultados, qué sé yo. Y luego termina con la conclusión. Hay revistas donde no tiene el subtítulo de conclusiones. Entonces ya sabemos que las últimas líneas, el último párrafo de la discusión es la conclusión. ¿Sí? En algunas revistas sí he visto la conclusión. Ahora lo que nos queda de tiempo, vamos a evaluar la otra revista, esta revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Me gusta mucho también. Alguna vez, no alguna, varias veces ya he sido par evaluadora de artículos de esta revista. Creo que ya está en Q2, no sé. También tiene secciones editorial, artículo original, original breve, revisión, casos especiales, reporte de casos, historias de salud pública y cartas al editor. En este caso, por ejemplo, la editorial me fue solicitada. Me invitaron para redactar la editorial sobre los cambios en la Declaración de Helsinki 2024 y tuve el honor más bien de escribirlo y decir que sí, acepté y ya está publicada para el que quiera revisarla en la versión o se las puedo pasar después.
No tiene resumen, contenido en 1500 palabras, no tiene figuras ni tablas. Hemos visto que en la otra revista sí podía tener hasta dos tablitas, en esta nada. Artículo original 250, y aquí es más escueto, son 4000. En la otra era 5000. También menos tablas, son 6. Puede dar 35 referencias bibliográficas. Ya sabemos que en la revisión puede subir a 60 o 70, acá está en 60. El original breve siempre bajito, 150, y hay que reducir de 4000 a 2000 y solo 4 tablitas. La revisión, ya hemos dicho, la revisión, el artículo especial son 150, 3500, 4 tablas y hasta 40 revisiones bibliográficas. Reporte de casos son 150, contenido 2000 palabras y hasta 5 tablas y 20 referencias. Y esta sección es propia de la revista peruana porque se llama Experimental de Salud Pública, Historia de la Salud Pública. Son 100 de resumen, 2500 palabras, 3 tablas y 30 referencias. Y cartas al editor que no tiene ningún resumen, solo el contenido de palabras. Vamos también con su estructura. Igual tiene un resumen o abstract. Hay que hacerlo en español y hay que hacerlo en inglés. Y como siempre hemos dicho, tiene que tener algún contenido redactado en un solo párrafo. En este caso no tiene introducción, sino van de frente, objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. En ningún resultado se discute los hallazgos. Simplemente se presentan los resultados y las conclusiones porque tiene que entrar en 250 palabras, ¿no? Hemos dicho. Las palabras clave, en este caso subieron, en la otra era 3 a 6, esta es máximo 10, separadas por punto y coma en español y en inglés, las keywords en inglés. Y en este caso piden que puede ser los términos mesh y también los DEX. La estructura de introducción, la primera parte ya de redacción, hay una exposición del estado actual del problema, los antecedentes, justificación, y ya saben, cierra con el objetivo del estudio. Muy bien, aquí sí, igual la estructura es un alcance global. Podemos, por ejemplo, hablar de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, vamos bajando al Ministerio de Salud hasta que terminamos, aterrizamos en la Gerencia Regional de Salud o en alguna normativa de un distrito, si estamos hablando de un tema regulatorio, epidemiológico, etcétera, ¿no? Y en toda la información que demos, estamos justificando el estudio, estamos hablando de los objetivos, pero además estamos presentando las referencias bibliográficas. Muy bien. Material y métodos. La segunda parte del artículo científico. Esta sección debe incluir el tipo y diseño de investigación, como lo vimos en la otra revista, las características de la población. Acá tenemos que hablar del lugar, de dónde proceden, el tiempo, también cómo se seleccionó la muestra, también puede ser la fórmula del muestreo, los criterios de inclusión, exclusión. Luego también las variables, hemos dicho allá en la anterior revista, definíamos y categorizamos cada variable, no operacionalizábamos con una tabla. Luego explicar los procedimientos realizados, el análisis estadístico, se estila hasta hablar sobre el paquete estadístico y también sobre los aspectos éticos. Muy bien. Y enfatiza mucho el tema de los aspectos éticos. Se deben detallar las consideraciones éticas involucradas en la realización del estudio. Esto va a la parte final de la sección de material y métodos, porque algunos dicen, bueno, esto lo ponemos al final, lo podemos poner arriba, luego al final de la introducción, pero no lo ponemos. Luego al final, con una subsección de material y métodos. Entonces, ¿se incluyó a seres humanos o animales? Sí o sí, hablar que se cumplieron las normas éticas exigidas internacionalmente, que se sometió y aprobó, y el dictamen en número tal del Comité Institucional de Ética de Investigación que aprobó, y debe incluirse el código de aprobación. Muy bien. En caso de ser requerido, el comité puede solicitar la constancia de aprobación del comité de ética. No se le van a atrever a mentir y decir si fue aprobado por un comité de ética y no existe ese dictamen. Muy bien. Los resultados de la investigación se deben expresar de forma clara sin incluir opiniones e interpretaciones. Eso lo vamos a dejar para la discusión. Muy bien, se puede complementar con tablas o gráficos en las cuales no se debe repetir la información presentada en el texto. Si el texto habla ya del género, de la edad, de la procedencia, entonces
haríamos redundancias si después presentamos una tabla y un gráfico sobre el tema. Ya decidimos que como solo son 5 o 6 tablas, tenemos que ganar espacio, entonces todo lo que son características sociodemográficas las redactamos dentro de un párrafo y nos vamos con las siguientes tablas que nos indican, por ejemplo, la variable independiente, la variable dependiente y son más importantes que la caracterización de la muestra en una tabla o en un gráfico. Dice, se pueden incluir subtítulos para facilitar su presentación. Esta sesión lleva el nombre de hallazgos en el caso de originales breves. La discusión se deben incluir los resultados más resaltantes del estudio con el propósito, hemos dicho, de poder contrastarlos, compararlos con la literatura existente. Ojo, cuando estamos contrastando resultados podemos hacerlo tanto con artículos locales como nacionales, pero también es un deber con internacionales y de los últimos años. No podemos irnos a literatura más antigua de 5 años y así enriquecer la discusión centrada alrededor del tema principal del artículo. Se sugiere incluir estudios previos que apoyen y contrasten con los resultados. En la parte final de la sección se deben incluir las fortalezas y también, miren, las limitaciones. Podría ser que sea un sesgo, el cómo hicieron el trabajo de investigación, el cómo no se puede generalizar, si han tenido un problema, porque hubo pérdida de muestra, etcétera, ¿no? No hubo, planificaron tomar a 1000 y después no hubo una tasa de respuesta alta, qué sé yo. Y como esta revista es especial tiene su énfasis en la salud pública, también las implicancias en la salud pública y luego las conclusiones y recomendaciones que hemos dicho que no son parte de un nuevo ítem, sino que es parte de la discusión. Y luego pueden tener sección de agradecimientos, ¿no? Em, ¿Qué es importante que si no han cumplido con los criterios de inclusión, los criterios de autoría que los dijimos al inicio, entonces podría agradecerse la participación de terceros? Muy bien, pero ojito, hay que preguntar, primero especificar a quién y por qué se le agradece y luego primero pedir la autorización de la persona, ¿no? No podrían, por ejemplo, agradecer al Papa y el Papa no sabe que lo van a incluir dentro del artículo. Muy bien. Por último, algunas recomendaciones. Ya estamos acabando para ser puntuales. Esta revista además pide el tema de financiamiento. Tenemos que ser claro con ellos y la declaración de conflicto de interés. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque no vamos a parcializarnos en alguna parte del artículo debido a alguna influencia económica, institucional. Segundo, el tema de autenticidad. Solo podemos brindar resultados y discutir resultados de lo reales, de lo que hemos encontrado y no lo que pensamos subjetivamente, suponemos que podríamos haber encontrado. Muy bien. La exactitud, ¿sí? Nosotros estamos obligados moralmente, metodológicamente, a utilizar buenas pruebas, a no manipular las imágenes, las fotografías y a no cerrar o ocultar resultados que no ayudan a la comprobación de nuestra hipótesis, ¿no? El tema de originalidad. No puede haberla, no podemos hacer trabajos de investigación donde después los cortamos para papers más chiquititos. Eso lo conocen como la ciencia salami o el artículo salami. No se puede enviar 2 manuscritos, dijimos, perdón, un manuscrito a 2 revistas diferentes al mismo tiempo. Eh, no podemos no podemos publicar el mismo tema todo el tiempo porque podría ser una publicación reiterada que simplemente nos estamos haciendo famosos con un solo tema, un solo trabajo de campo, una sola base de datos. Podemos tomarlo como una duplicación publicada. Hemos dicho también puede ser fragmentada, pero hay otros peor que podrían exagerar los datos y estamos hablando de una publicación inflada. Muy bien. El tema de los créditos.
Es importante el tema de las referencias bibliográficas, más aún en tiempos de inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, otros chatbots de generación de texto, porque ellos pueden hasta inventarse los temas y no hacer referencias bibliográficas. Si es una cita textual, tiene que ir entre comillas seguida de la cita. El tema del crédito de autoría, ya lo hemos dicho, solo aquellos que han entregado que han sido parte sustancial del artículo. No podemos poner de autoría a un amigo o alguien de peso para que nos dé fama. Y por último, el siempre cuidar la confidencialidad de los datos. Estamos hablando de publicación, pero podría ser que también estemos participando, que yo veo mucha actividad últimamente en las sociedades científicas. Entonces, podría ser que a alguien se le escape y diga, bueno, la confidencialidad solo la voy a guardar en el artículo de investigación, pero en la presentación de caso en este congreso voy a poner la cara completa y los apellidos de la persona y de qué hospital procede. O por ahí hasta se me escapa la historia clínica. No, porque el tema de confidencialidad de los datos lo hemos considerado para todo el proceso de la investigación hasta llegar a la publicación científica. Ok, he cumplido exactamente los minutos, ya va a ser las 9 de la noche. No sé si tienen alguna pregunta y estoy dejando mi Scopus ID por si alguien quiere alguna referencia. Richard, sí escucho. Buenas noches, doctora Águeda. Hola, Richard. Una consulta. Tengo una pregunta referido a lo que he explicado, bueno, a partir de la mitad de la exposición, que es en relación a, por ejemplo, qué criterios se deben considerar para redactar una introducción efectiva en un artículo científico y eso cómo puede impactar en la percepción del lector. La introducción es como la invitación a leer el artículo. Ya, primeramente hemos presentado mm, nuestra justificación, resultados y hasta una conclusión en el resumen. Es como una invitación expresa a seguirnos leyendo. Pero una vez que ya aceptaron pasar del resumen, que muchos no pasan del resumen, ¿sí? Y abren una introducción, ya es para ver ya una justificación y también ver la importancia del artículo y el por qué ustedes han decidido que es prioritario para la comunidad científica, para los sujetos de estudio, para las minorías que han elegido participantes, etcétera. Y sobre todo concluye en el objetivo de la investigación, cuál es el propósito de esa investigación. Entonces uno al leer esta introducción ya se está haciendo una idea de lo que ha motivado al autor o a los autores cuál es el problema de investigación para llevarlo y ejecutarlo como un proyecto de investigación. Em, la destreza para escribir una introducción se aprende leyendo otras introducciones. Cuando nosotros sentimos que estamos sin ideas, no sabemos expresar, no encontramos los conectores, etcétera, podemos no solo abrir los artículos de esa revista, sino que podemos ver otras revistas y ver, empaparnos de cómo los los autores enfrentan la redacción de una introducción, ¿no? En mi estilo, yo siempre hago de lo macro, de lo internacional, a lo nacional, a lo micro, a lo más específico, ¿no? Hasta que llego al problema de investigación, ¿no? Por ejemplo, hablando de anemia, ¿no? Primero una definición de la OMS o de la UNICEF em, sobre la definición de anemia, los factores de anemia. Vamos viendo la epidemiología un poquito y luego vemos si hay alguna directiva, que sí hay la directiva peruana de anemia. Luego datos ya del Ministerio de Salud, si vamos a ver factores asociados, algo de factores asociados y por último nuestro objetivo, si decimos por lo tanto o por lo expuesto, por lo observado, es importante identificar tal cosa o sea, hemos demostrado que conocemos el problema
y que vamos a tocar una parte sustancial de ese problema y lo estamos ejecutando dentro del proyecto de investigación. En la introducción todavía no se adelanta resultados, eso viene después. Primero decimos, justificamos por qué hemos elegido ese problema, luego vamos a aterrizar y decir cómo hemos investigado y después ya vamos a decir qué hemos encontrado. Muy bien, Richard. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, me parece que hay dos preguntas más en el chat. ¿Me Ya es confirma que si las como estoy tiene? en presentación completa, dejaré de compartir, pero no veo el chat. Ya está bien, doctora. Ok. A ver, Miguel, gracias Miguel por tu pregunta. Dice, buenas noches, gracias por la ponencia. Mi pregunta es sobre el comité de ética. ¿Tendría que acudir también si es que mi investigación se basa solo en contestar un formulario? Esa palabra solo es como subestimar, Miguel. A veces nosotros decimos, solo voy a hacer un cuestionario, solo voy a hacer un test, solo voy a hacer un Google Form, pero eso ya es una investigación, ¿sí? Porque estás preguntando a un ser humano una información. Entonces eso sí entra un comité de ética y porque no lo vas a justificar en una revista diciéndole solo era un formulario para estudiantes. No, es una investigación con una promoción completa de estudiantes universitarios que te van a dar información para que tú la utilices sin hacer un proyecto de investigación que va a terminar en un artículo. Entonces sí pasa por comité de ética. Brian dice muchas gracias. Otra es Miguel, si no tengo una muestra, o sea, trabajo con una población determinada, también se aplica la teoría de muestreo. Miguelito, cuando trabajas con el universo completo, entonces solo indicas que estás trabajando con el 100% del total de la población. Cuando no has utilizado una fórmula de muestreo, dices que ha sido un muestreo intencional. Y cuando, por ejemplo, estás trabajando con estudiantes de una facultad, entonces este es tu universo. Pero si estás trabajando, por ejemplo, con cachimbos, ese va a ser tu universo. Y de esos cachimbos vas a utilizar tu muestreo por conveniencia o vas a utilizar fórmulas y te va a salir 300, 400. ¿Ok? Sí, si es un cuestionario virtual, tienes que indicar dentro del artículo que a la hora de metodología, material y métodos, ahí tienes que decir que fue un cuestionario, este,